Del libro Combate Espiritual. Padre Lorenzo Sculi. Del Padre, del Hijo, del... Amén. Los elogios que un gran santo acerca que hizo un gran santo acerca de este libro. Monseñor Pedro Camus, en su hermoso libro titulado El Espíritu de San Francisco de Sales, cuya lectura recomendamos, porque hace un gran bien, cuenta lo siguiente. Yo le pregunté a San Francisco quién era su director o maestro espiritual, y él me respondió sacándole del bolsillo un pequeño librito que decía El combate espiritual. Este es, con la ayuda divina, me ha gobernado y guiado desde mi juventud. Este es mi maestro y director de las cosas espirituales y de mi vida interior. Desde que siendo un estudiante en la Universidad de Padua, un padre tehaitino me lo recomendó y me aconsejó que lo leyera frecuentemente. He seguido su consejo y me han resultado sumamente provechosos sus compuestos por un sacerdote y muy santo de esta comunidad. El mismo Monseñor Camus cuenta que aunque San Francisco de Sales estimaba y aconsejaba mucho el bellísimo libro de Imitación de Cristo, sin embargo, aconsejaba todavía más la lectura del combate espiritual. Y añade, entre los libros de la lectura espiritual que recomienda nuestro santo, por el que más alta estimación sentía, era sin duda el del combate espiritual. No se cansaba de recomendar su lectura y declaraba que él lo había llevado consigo más de 17 años continuos, llevando cada día un capítulo y su lectura de este día, y recibiendo siempre luces celestiales cada vez que hacía de ahí alguna lectura. Muchas de sus enseñanzas que San Francisco de Sales trae en su famoso libro Filotea o Introducción a la vida devota están comentadas en el combate espiritual. Entre los libros que ahí recomienda para progresar en la vida de perfección está en la primera línea el combate espiritual. En sus cartas han sido recogidas en varios volúmenes más de 1000 cartas del doctor de la Iglesia de San Francisco de Sales, y en varias de ellas elogia mucho a su querido librito, El combate espiritual. Veamos algunos de ellos. En la carta 32 nos dice, este otro libro que está leyendo es bueno, pero es algo confuso y difícil. En cambio, el combate espiritual es mucho más ordenado, más claro, y le hará más provecho al leerlo. En la carta 55 afirma, el combate espiritual es un libro sumamente provechoso. Yo hace 15 años que lo llevo siempre conmigo y nunca lo he leído sin sacar algún provecho. En la carta 48, a una abadesa le aconseja, lea el libro del combate espiritual y verá que adquiere mucha paz en su interior. En su carta 16 a una señora casada le recomienda, entre los ejercicios de la devoción, lo que más le aconsejo es que lea frecuentemente el combate espiritual. Yo recomiendo mucho este libro porque su lectura hace un gran bien. En la carta 94, a la vida espiritual escribe, para vencer las tentaciones, lea el combate espiritual. Este es mi libro favorito, el que más prefiero siempre. Desde hace 18 años lo llevo siempre conmigo y no leo jamás sin conseguir provecho en el alma. Julio 24 de 1607. Esta carta está en los documentos de la causa de canonización del santo. A una persona que había sufrido una gran pena, le escribió su carta 75, en la cual dice, para conseguir la gracia de aceptar en paz las penas que nos llegan, ayuda mucho leer el combate espiritual, que tantas veces lo he recomendado. Este librito trae doctrinas provechosas que le dan al alma mucha paz. Hagámosle caso a este gran santo y empecemos la lectura de este hermoso libro. Capítulo 1. Ningún atleta recibe la medalla del campeón
si no ha competido según el reglamento. ¿En qué consiste la perfección cristiana? ¿Y qué hay que hacer para conseguirla? Es necesario luchar y esforzarse de 4 cosas que son necesarias para este combate. Si deseas, oh alma muy amada de Jesucristo, llegar al más alto grado de santidad y perfección cristiana, y vivir en perpetua amistad con Dios nuestro Señor, la cual es el más alto y gloriosa empresa que puede emprenderse e imaginarse, lo que primero debes saber es en qué consiste la perfección cristiana y la verdadera vida espiritual. Muchas personas se han equivocado y han creído que la perfección cristiana y la santidad consisten en otras cosas que en realidad no lo son. Así, por ejemplo, hay quienes imaginan que para llegar a la perfección, a la santidad, basta con dedicarse a muchos ayunos y grandes penitencias. Otras personas, especialmente las mujeres, creen que lo que importa es dedicarse muchas horas y muchas horas a las oraciones, oír muchas misas, a visitar muchos templos y a leer muchas devociones. No faltan personas pertenecientes a las comunidades religiosas que se imaginan que para llegar a la santidad basta con cumplir exactamente los reglamentos de su comunidad y asistir a todas las reuniones y actos religiosos de su congregación. No hay duda de que todos estos medios poderosos para adquirir la verdadera perfección y una gran santidad, si se emplean con prudencia, ayudan mucho a adquirir fortaleza contra las propias pasiones y la gran fragilidad de nuestra naturaleza. Sirve para defenderse de los asaltos y tentaciones de los enemigos de nuestra salvación. Además, son muy eficaces para obtener la misericordia divina, los auxilios celestiales que necesitamos para progresar en la virtud. Son útiles y necesarios, y más para la gente principiante. Medios para la santificación. El Espíritu Santo va iluminando. El Espíritu Santo va iluminando a las personas espirituales. Los medios para llegar a la santidad las enseño a cumplir aquello que decía San Pablo: castigo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre, no sea que enseñando a otros en el camino de la santidad yo me quede sin llegar a conseguirlo. Corintios 9, versículo 27. Esto sirve para castigar al cuerpo, las rebeldías en lo que ha pasado he tenido contra el espíritu y para dominarlo y tenerlo obedientemente a las leyes del Creador. El Divino Espíritu inspira también a muchas almas a dedicar a vivir, como decía San Pablo, como ciudadanos del cielo. Y por eso les invita a dedicarse a la oración, a la meditación y a pensar mucho en la pasión y muerte de nuestro Señor, y no solo por la curiosidad, ni por conseguir gozos sensibles, sino para lograr apreciar mucho mejor cuán grande es la bondad y la misericordia de nuestro Señor, y cuán espantosa es nuestra ingratitud y nuestra maldad. A las almas que desean llegar a la santidad, el Divino Espíritu las recuerda frecuentemente aquellas palabras de Jesús: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, acepte su cruz de sufrimientos de cada día y sígame. Y les invita a seguir a Cristo imitando sus santos ejemplos, venciéndose a sí mismo y aceptando con paciencia todas las adversidades. Pero para esto les será de enorme utilidad frecuentar los sacramentos, especialmente el de la penitencia, el de la Eucaristía. Estos les permitirán conseguir nuestro vigor y adquirir fuerzas y energías para luchar contra los enemigos de la santidad. El peligro de las almas imperfectas. Existen almas imprudentes que consideran como lo más importante para adquirir la perfección y la santidad el dedicarse a hacer obras exteriores, algo dañoso y muy perjudicial. Para muchas almas, el dedicarse totalmente a obras exteriores les hace más daño que bien para su espíritu, no porque esas obras no sean buenas o recomendables, sino porque se dedican de manera total a ellas y se olvidan de lo esencial,
y lo que es realmente necesario, que es formar sus pensamientos, sus sentimientos y sus actitudes. No dejar que sus malas inclinaciones se desborden libremente. Estas les exponen a muchas trampas y tentaciones de los enemigos del alma. En este caso, sí que podría repetir la frase de San Bernardo, escribió a su antiguo discípulo Eugenio, que era su sumo pontífice en ese entonces. Malditas ocupaciones, las que te pueden apartar de la vida espiritual y la santificación de tu alma. Una trampa. Los enemigos de nuestra salvación, viendo que la cantidad de ocupaciones que nos atraen o nos apartan del verdadero camino que lleva a la santidad, no solo nos animan a seguirlas practicando, sino que nos llenan la imaginación de quiméricas y falsas ideas, tratando de convencernos de que por dedicarnos a muchas acciones exteriores, ya esto nos estamos ganando un maravilloso paraíso eterno, olvidando lo que decía un santo. Ojalá se convencieran los que andan tan ocupados y preocupados por tantas obras exteriores, que mucho más ganarían para su propia santidad y para el bien de los demás, si se dedicaron un poco más a lo que es su espíritu, a lo espiritual, a lo sobrenatural. De lo contrario, todo será lograr poco o nada, a menos que nada, pues su vida espiritual se puede hasta llegar a ser más dañina que buena. Otro engaño que nos sucede peculiarmente. Existe otra trampa contra nuestra vida espiritual, y es que durante la oración se nos llena la cabeza de pensamientos grandiosos y hasta curiosos, agradables, acerca de futuros apostolados y trabajos por las almas. En vez de dedicar ese tiempo precioso a amar a Dios, a adorarlo, a pensar en su perfección, a dar gracias y a pedir perdón por todos nuestros pecados. Es mejor que no nos dediquemos a volar como varias mariposas por un montón de temas que no son oraciones, y aún como moscardones a volar por la imaginación, por los basureros de este mundo. Señal que demuestra el grado de perfección. Aunque las personas se dedican a muchas obras externas y pasen tiempos en fantasías e imaginaciones, la señal para saber a qué grado de perfección ha llegado tu espiritualidad es averiguar qué has cambiado y qué transformación has tenido en tu vida, tu conducta y tus costumbres. Porque a pesar de tantas obras y proyectos, sigues deseando siempre que les prefieran a los demás, se muestran llenas de caprichos y rebeldías, obstinadas en su propio parecer, sin querer aceptar el parecer de los otros, sin preocuparse por aceptar el parecer de los demás y observar sus propias miserias y debilidades. Se dedican a observar con ojos muy abiertos las faltas y miserias ajenas, repitiendo lo que tanto criticaba Jesús. Se fijan en la basurita que hay en los ojos de los demás y no en la viga que llevan en sus propios ojos. Esto es señal del grado de su santidad todavía es muy, pero muy bajo. Y en cuanto alguien se atreve a herirles en su propia estimación con críticas u observaciones o negaciones, especialmente demostraciones de aprecio, estallan en ira e indignación. Y cuanto se les dice que lo importante no es tanto el número de oraciones y devociones que le tienen, sino la calidad y el amor a Dios y al prójimo que hay en esas prácticas de piedad, se enojan, se enfurecen, se turban y se llenan totalmente de inquietudes y no aceptan esto de ninguna persona. Con ello realmente están demostrando que su santidad es demasiado pequeña o es nula. Es más, y cuando nuestro Señor, para llevarles a mayor perfección, permite que les lleven enfermedades, contrariedades, pruebas, persecuciones, entonces sí que es manifiesto que su santidad es totalmente falsa, porque estallan en quejas, protestas, y no aceptan conforme la voluntad de la santísima voluntad de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Dios. Un pecador muy difícil de convertir.
Un pecador muy difícil de convertir, la experiencia de cada día enseña que con más facilidad se convierte un pecador manifiesto que otro que se oculta y se cubre con el manto de muchas obras externas de virtud, porque estas almas las deslumbra y las ciega de tal manera su orgullo que es necesario una gracia extraordinaria del cielo para realmente convertirlas y sacarlas de su engaño. Este siempre es un dañoso peligro de permanecer en su estado de tibieza y de postración espiritual, porque tienen obscurecidos los ojos de su espíritu con un enorme amor propio y su deseo insaciable de que la gente les estime y les aprecie al hacer sus obras exteriores, que de por sí son buenas, buscan en satisfacer su vanidad y se atribuyen muchos grados de perfección en su presunción, en su orgullo. Viven censurando y condenando a todos los demás. No consiste la perfección, pues en dedicarse a muchas obras exteriores, pues como dice San Pablo, aunque yo haga las obras más maravillosas del mundo, y no tengo amor a Dios y al prójimo, nada soy. Lo repito, pues como dice San Pablo, aunque yo haga las obras más maravillosas del mundo, si no tengo amor a Dios y al prójimo, nada soy. ¿Cuál es la base entonces para obtener la perfección? La base de la perfección y la santidad consiste en 5 cosas. La primera es conocer y meditar la grandeza y bondad infinita de nuestro Señor. Nuestra debilidad e inclinación tan fuerte hacia el mal es la gracia que durante noches enteras pedía San Francisco de Asís en su oración, hasta que logró conseguirla, y su frase era la siguiente: Señor, conózcate a ti, conózcame a mí. Te repito, Señor, conózcate a ti, conózcame a mí. La segunda, aceptar ser humillados y sujetar nuestra voluntad a una sola divina majestad, sino a las personas que Dios ha puesto para que nos dirijan, aconsejen e incluso nos gobiernen. 3. En hacerlo y sufrirlo, todo únicamente por amor a Dios y por la salvación de las almas, para conseguir la gloria de Dios y lograr agradarle siempre a Él. Así cumplimos el primer mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y sobre todas las cosas. 4. Cumplir lo que exige Jesús. Negarse a sí mismo, aceptar la cruz de sufrimientos que Dios permite que nos lleguen, seguir a Jesús imitando sus ejemplos, aceptar su yugo que es suave y ligero, aprender de Él que es manso, humilde de corazón. 5. Obedecer lo que aconseja San Pablo. Imitar el ejemplo de Jesús que no se aprovecha de su dignidad de Dios, sino que se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cuota inicial grande para una adquisición inmensa. Alguien dirá, es que son demasiadas condiciones las que se piden. La razón es por esto. Lo que se va a obtener no es una perfección cualquiera o de segunda clase, sino la verdadera santidad. Por eso, por lo que se aspira, conseguir el inmenso valor, las cuotas que se exigen son también muy altas, pero no son imposibles. Aquí hay que repetir lo que decía Moisés en el Deuteronomio. Los mandatos que se dan no están por encima de tus fuerzas, ni son algo extraño que tú no puedas practicar. Combate duro, pero el premio es muy grande. Estamos escribiendo para quienes no se contentan con llevar una vida mediocre, sino que aspiran a obtener la perfección en la espiritualidad y la santidad. Para esto es necesario combatir continuamente contra todas las inclinaciones malas, cada cual siente hacia el vicio y hacia el pecado, dominar y mortificar los sentidos, tratar de arrancar de nuestra vida las malas costumbres que hemos adquirido, lo cual no es imposible, sin una dedicación infatigable y continua a la tarea de conseguir la perfección y la santidad.
Tener siempre un ánimo pronto, entusiasta y valiente, para no dejar de luchar por tratar de ser mejores. Pero el premio que nos espera es muy grande. San Pablo nos dice, me espera una corona de gloria me espera una corona de gloria que me dará el divino juez, y no solo así, sino a todos los que hayan esperado con amor su manifiesto. Pero nadie recibirá la corona si no ha combatido según el reglamento. Algo que es muy agradable a Dios. La guerra que tenemos que sostener para llevar a la santidad es es la guerra más difícil de todas las guerras. Porque tenemos que luchar contra nosotros mismos, o como decía San Pedro, tenemos que luchar contra las malas inclinaciones de nuestro cuerpo, que combaten contra el alma. Pero precisamente, porque el combate es más difícil y más prolongado, por eso mismo, la victoria que se alcanza es mucho más grande hacia Dios y más glorioso para quien logra vencer. Porque aquí se cumple lo que dice el santo. Quien se domina a sí mismo vale más que quien domina una ciudad. Lo repito. Quien se domina a sí mismo vale muchísimo más que quien domina totalmente una ciudad. Lograr dominar las propias pasiones y refrenar las malas inclinaciones, reprimir los malos deseos, los malos movimientos que nos asaltan, es una obra que puede resultar ante Dios mucho más agradable que si ejecutáramos obras brillantes que nos dieran fama y popularidad, y por el contrario, pudiera suceder que aunque hiciéramos muchas obras externas, admirables, ante la gente, en cambio ante Dios no somos nada agradables, al contrario, porque aceptamos en nuestro corazón seguir las malas inclinaciones de nuestra naturaleza y nos dejamos llevar y dominar por las pasiones desordenadas. Por eso debemos tener cuidado, no sea que que nos contenemos, lo repito, por eso debemos tener cuidado, no sea que no estemos contentos con dedicarnos a hacer obras que ante los demás nos consiguen fama y prestigio. Mientras tanto, dejemos que los sentidos se vayan hacia el mal, la sensualidad nos domine y las malas costumbres se apoderen de nuestro modo de obrar. Sería una equivocación fatal. 4 condiciones. Hemos visto en qué consiste la perfección espiritual o santidad y las ventajas que esto tiene. Ahora vamos a tratar de las 4 condiciones que son necesarias para lograr dicha perfección, conseguir la palma de la victoria y quedar vencedores en la batalla, conservar el arma y conseguir altos puestos en el cielo. Estas 4 condiciones son: la primera, desconfianza en nosotros mismos; la segunda, confianza en nuestro Señor, en Dios Todopoderoso; ejercitar las cualidades que se tienen y dedicarse a la oración. Las vamos a ir explicando en los capítulos siguientes. No se recibirá la corona del premio si no se combate de acuerdo a las reglas en el reglamento. Deuteronomio 2, versículo 25. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.